Ahí está la situación con respecto a cómo emprender, cómo instaurar, cómo llevar a cabo negocios. Yo quiero saludar en esta ocasión. Usted lo conoce y es un gusto de nueva cuenta platicar con Víctor Valdivia. Usted lo conoce perfectamente bien, experto analista en materia de negocios y de economía. Víctor, muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Víctor. Yo recuerdo los famosos documentos que hacía el Banco Mundial y que inclusive algunas firmas reconocidas de las Big Four de asesoría de negocios hacían los Doing Business con respecto a los distintos países, entre ellos el de México. El Banco Mundial lo hizo, después cambiaron a Business Ready. Pero me ha llamado la atención que cuando lo vemos desde el ámbito de la inversión extranjera que venga a México, pero yo estoy seguro que también una persona que quiere emprender, pues tiene que hacer su haciendo negocios, viendo los parámetros, porque tenemos regulaciones distintas en las entidades, no son las mismas regulaciones. Por ejemplo, en materia ambiental hay impuestos ambientales en algunas entidades, en otras no, aunque las formas federales pues sí las tenemos. ¿Cómo estamos en este contexto actualmente para hacer negocios en México de manera interna? Muy mal. Muy mal. Así te lo digo, muy mal. Muy mal. Y no entendemos. Para empezar, esta parte, qué bueno que se toca este punto, qué bueno que hablamos de las pymes. Es un punto que a mí me fascina. Mi carrera profesional empezó con las pymes, todavía las tengo bastante. He asesorado a más de 200 empresas pequeñas, pláticas, conferencias, todo lo que tú quieras, Semana Pyme, etcétera. Vamos por partes. El primer punto para entender esto, ¿por qué es tan importante crear empresas en México? De cada 10 empleos que hay en este país, 7 son por las pymes. 7. O sea, estamos hablando de la mayor dependencia de empleos y tenemos que entender que en lo que va de este sexenio ya perdemos casi medio millón de empleos y solamente se han generado 100,000. Entonces necesitamos que la gente no se autoemplee, sino que cree empresas que son cosas diferentes. Pero les ponemos muchas trabas. Tenemos estados en los cuales tienen más de 100 requisitos para crear una empresa. Podemos entender que haya empresas, que haya pymes, que sí necesitan distintos permisos para poder operar, pero hay algunas que ya son exagerados o que llega a ser un momento que se raya en lo absurdo. En algunos casos, como el uso de suelo en ciertas colonias o en ciertas áreas, los permisos de sanidad, los permisos de seguridad. Una cosa es que vengan los jefes de bomberos y digan, mira, apunta una extintora, que checar esto, no sé que no tengas nada inflamable, pero hay ocasiones que llega gente a decir, no, jefe, esto ya tenemos problemas. Y ese tenemos problemas significa para una empresa entre 5 a 20,000 pesos. También tienen problemas con el SAT. Hay mucha gente que Claro. dice, yo quiero poner mi panadería, quiero poner mi pastelería, quiero poner mi tortillería, mi tortería, y de repente le dicen, perfecto, tienes que darte ante el SAT. Dicen, ok, llegan a la ventanilla, lo primero que les preguntan, persona física o moral, desde ella no saben qué carajos hacer. Y algo tan simple como eso, y están gastando en coyotes. Y luego tienes gente afuera del SAT que te cobra 2,000 pesos por explicarte que es una persona física o por mandarte con un notario para que era una persona moral. Y irte con un notario, en el mejor de los casos, son 4,000 pesos, en el mejor caso. Entonces, sí tenemos mucha presión para Claro. las pymes y es vital que podamos tener pequeñas empresas. Vamos, señores, a ver, aquí tenemos que entender algo. Las grandes generadores de empleo no es el gobierno y no son las empresas grandes. David Birch, en su libro Generación de Empleos en Estados Unidos, Análisis del Empleo de 1945 a 1977, quedó perfectamente claro que eran las pymes, pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de empleo. Y son a ellas aquí en México a las que estamos pateando, estamos golpeando, estamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque tienen que pagar buena cantidad de dinero para poder establecerse. Tienen que pagar renta, tienen que pagar seguros, tienen que pagar todos estos elementos que estamos hablando y en muchos estados son los que están pagando derecho de piso porque son a los que el narco o la delincuencia organizada están buscando. Tenemos casos de torterías y taquerías que les llegan a principio de año o a final de año a decirles, venimos por el cobro predial y es el crimen organizado. Entonces, todavía de lo que están haciendo tienen que pagar más Claro. dinero porque no tienen seguridad. Perdona, pero es que la situación de las pymes está muy golpeada y como te digo, en México y en cualquier parte del mundo, son las principales elaboradoras. Ahora, mucha gente dice, sí, pero es que queremos empresas más grandes que crezcan. A ver, las grandes empresas nacieron como pymes. Hay que entender esa parte. Starbucks, antes de ser la cadena que era una cafetería chiquita de Atlanta, ¿ok? Subway, antes de ser la cadena internacional que todos conocemos,
que se venden software por todos lados de sándwiches antes de que estuviera cerca de la quiebra, o los números rojos que ha llegado a tener, empezó en Oklahoma como un elemento de sándwiches de un solo local. Y así podemos seguir hablando. McDonald's empezó en Estados Unidos en la década de 50 con un solo restaurante que atendían hermanos, porque aparte era negocio familiar antes de que fuera comprado y explotado como franquicia. Entonces tenemos que entender estos elementos que podemos tener a mano para poder crecer. Bodegas Alianza en México empezó con una sola tienda en la cadena, en la colonia Portales. Y ahorita es toda una cadena de tiendas a nivel nacional que le compite al Oxxo. Y así podemos seguir hablando. Perdón si estoy diciendo marcas de tiendas y establecimientos. Una disculpa. No, pero está bien. Yo creo que además, Víctor, es ejemplificar de mejor manera las cosas para que lo tengamos en esta dimensión. Yo quisiera preguntar algo que creo que es fundamental. Pone en la mesa que estamos mal y que hay algunos estados que están en una situación favorable para abrir negocios y otros no tanto. Si ponemos en esta lista con la experiencia que tiene usted, ¿cuáles son las entidades en donde hay más facilidades? Vamos a hacerlo al revés, vamos a tratar de ser un poquito optimistas. ¿Cuáles serán las entidades que facilitan más? Y en un segundo plano, ¿cuáles son las entidades que obstaculizan más el que pueda abrirse un negocio? En teoría, los estados del norte, hacia Monterrey y toda esa parte, bueno, del Bajío para arriba, son los que lo hacían más fácil. Del Bajío para abajo, del centro hacia Oaxaca, toda esa parte se pone más rudo. ¿Me explico? En cuestión de permisos, en cuestión de trámites, las autoridades llegan a ser más difíciles. En algunos casos pueden llegar a decir, oye, es que es centro histórico, no quiero que me pongas un restaurante de hamburguesas, no me pongas esto, y sin embargo te aceptan un bar. Entonces he tenido muchos amigos en Oaxaca que de repente dicen, no puedes poner tu negocio aquí de artesanías, de mezcal, porque es centro histórico. Órale. Y de repente volteamos y aparece otro negocio, no aparece el venta de mezcal, pero sí un bar o una cantina. Entonces de repente dices, bueno, aquí estamos jugando con las autoridades. Entonces, hay ocasiones que tenemos esta visión. Esta visión empresarial también depende mucho del gobierno. No es igual tener gobiernos que entienden que las empresas son lo que te mueven al país, porque las empresas te pagan impuestos, te pagan los derechos de gobierno, te generan empleo, te pagan el seguro social, te mantienen. Vamos, ahorita por ejemplo que tenemos las finanzas públicas tan comprometidas, tenemos tanta presión por parte de las finanzas del Estado que necesita más recursos, es un momento para crear empresas, para que el país dijera, vamos a detonar empresas. Estamos a una nada de caer en una recesión. Para muchos economistas, y lo hemos discutido contigo, hemos tenido agarrones en tus programas, que nos invitas, hemos tenido discusiones de si ya estamos o no falta mucho para la recesión, o si falta poco. Técnicamente, prácticamente falta nada, pero ya se está viviendo por el número de desempleo que tenemos. Tendríamos que empezar una ola gigante de empleos, porque aparte, una pequeña empresa, una pyme, te genera empleos indirectos a gran escala en todo el país. ¿Qué es esto? Mira, voy a dar un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un restaurante Por que favor. empezó como fonda, como se llama ahorita el Convite, aquí en Portales. Ahorita es uno de los mejores restaurantes con música de jazz en vivo del país. ¿Y a qué se debió todo este crecimiento? Y ellos no solamente es decir, bueno, han crecido el restaurantito, pasó de fonda a restaurante, tomaron 2 locales, han crecido, va mucha gente a escuchar jazz, va mucha gente a cenar, sí, y también contrataron meseros, empezaron la familia Aguilar a trabajar ellos solos, ahora generan empleo, tienen cocineros, tienen lavaplatos, generan más de 15 empleos directos, aparte los que les surten las verduras, aparte los que les surten los productos, aparte los que le llevan todo lo demás, o sea, un solo restaurante que empezó como fonda hace más de 10 años, como empresa familiar, en la cual los hermanos hacían la comida y servían ellos, ahora tiene más de 20 empleados de manera directa y más de 50 de manera indirecta. Y así podemos seguir hablando de negocios por todo México. Los Claro, Víctor, nos está alcanzando el tiempo. Yo nada más quisiera, para cerrar esta entrevista, si me lo permite, el tema se me hace interesante, sobre todo porque estamos en un momento clave de la generación de empleo. La pyme destaca 70% de los empleos en México vienen de las pymes, y mientras tanto tenemos un Congreso que anda buscando una serie de reformas laborales en un momento clave en donde pareciera que todos son dueños de grandes empresas, y a quienes van a impactar muchas de estas reformas laborales son a esas pymes que están generando ese 70% de los empleos en México. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchos trabajadores que de los 500,000 que te dije que se quedaron sin chamba, muchos de ellos han ido a sus afores a sacar dinero por desempleo. Muchos. Muchos de ellos ese dinero lo están utilizando para crear empresas pequeñas, poner negocios. Te lo digo porque parte de lo que llegamos a hacer, parte de lo que hago, y aquí no cobro por hacerlo, estamos asesorando muchas personas en fin de semana para poner sus changarros, sus negocios.
sus pequeños negocios. Bueno, con la reforma que acaban de aprobar, ya no van a poder sacar la misma cantidad de dinero que podían sacar. Ahora van a sacar menos. Si una persona desempleada con más de 15 o 20 años de trabajo podía haber sacado de la fuera 80,000 pesos para poner su negocio, ahora en el mejor de los casos sacará 30,000. Y no es porque diga se lo quiere gastar, lo quiere hacer una fiesta. Muchas veces es gente que dice no voy a conseguir trabajo, no consigo trabajo, voy a poner un pequeño negocio. Particularmente en México, las mejores emprendedoras son mujeres. Son las que mejor ponen negocio, las que mejor se mueven y las que buscan trabajo de independiente. Son las que mejor, las mujeres que tienen que Claro. las casas con casa familiar. Ellas son las que están afectando, ellas son las que están golpeando. Y el SAT, que ya ahorita no está recogiendo tanto dinero, no está teniendo una recaudación tan fuerte como se esperaba, que no está teniendo un gran cantidad de dinero por las grandes empresas como se esperaba, ¿qué es lo que va a hacer? Presiona a las pequeñas empresas, presiona a los pequeños contribuyentes para tratar de llenar el hueco que está teniendo la 4T, que es lo que tú estás comentando. Claro. Se está golpeando más y hay que entender que las pymes sí necesitan una política aparte, pero sobre todo las pymes necesitan dos cosas, capacitación y financiamiento, porque parece muy fácil, pero poner su negocio no tiene nada de fácil, es bastante difícil. Hay que ser muy valiente y aventarse y muy arriesgado. Y no entienden que una pyme está arriesgando todo su patrimonio, está arriesgando el patrimonio de su familia y entran muchas veces con los ojos cerrados. Por eso lo que les pedí muchas veces, capacitación y financiamiento. Claro. Y sobre todo también para poder seguir creciendo. Que esa es la parte. No me quiero quedar con una pregunta. Espérame, Le pido que muy brevemente nos pueda responder, Víctor. Okay, dime. Esta serie de reformas laborales, ¿cómo van a impactar, muy brevemente, cómo van a impactar a las empresas familiares? Ya están impactando todas las empresas por la carga fiscal, por la carga toda la carga que se viene con permisos y demás, y podemos tener una reducción. Algo que pueda acelerar la llegada hacia una recesión, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vamos a ver que va a pasar igual que en Perfecto. España, igual que en Inglaterra, con todas las reformas legales que están haciendo los de Didi, a los de entrega en motocicleta, vamos a ver que vamos a tener una fuerte cantidad de gente que va a dejar su chamba. Porque fue lo que pasó en España, que fue lo que pasó. Y gente que vamos a quitar. Hay un punto bien importante hablando de las pymes. Por favor, una estupidez del gobierno anterior y de este gobierno fue haber acabado con la Semana Nacional PYME. La Semana PYME era un foro para que fueran pequeñas empresas, para que pudieran presentar sus productos y para que pudieran acercarse a obtener apoyos, formación, capacitación y educación. Y haber cancelado la Semana PYME es un error. Ojalá lo pudieran corregir en este sexenio. Corte. Víctor Valdivia, muchas gracias como siempre por la oportunidad de los comentarios, escucharlo aquí en Mega Noticias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego, muy amable. Y si nos permite, vamos a... Gracias, Víctor, buen día.